Disponemos ya de las últimas informaciones sobre los planes de supervivencia de dos líderes mundiales, en concreto Vladimir Putin y Xi Jinping. Ambos han organizado una red de búnkers para salvarse si hay un conflicto con Occidente. En el caso de Putin, sabíamos que tenía un búnker para él y su familia, pero ahora sabemos más porque Business Insider comparte unos diagramas que muestran un complejo de túneles bajo un palacio construido para Putin en el Mar Negro, pensados para protegerse en su interior o escapar por una carretera trasera. La dimensión de esos túneles y toda la infraestructura construida a su alrededor hacen pensar que al líder ruso le preocupa mucho el conflicto con Occidente. En el caso de Xi Jinping también están preocupados por el después. El gobierno chino construyó un refinado búnker dentro de las cuevas kársticas para proteger en caso de ataque nuclear a sus máximos líderes, sus subordinados, tropas y personal militar. La estructura se extiende más de 2 kilómetros bajo tierra y ha sido construida debajo de una capa de roca inusualmente gruesa y dura. Pero empecemos primero por la guarida de Putin. Los arquitectos que diseñaron el palacio de Vladimir pensaron en todo. El complejo de 190.000 metros cuadrados, valorado en 923 millones de euros y situado en un acantilado que da al Mar Negro. Tiene todos los lujos que se podía desear. Como reveló la investigación de Alexei Navalny, el palacio tiene su propia iglesia, bodega y casino. Cuenta con un salón de cachimbas, con una barra de striptease, un jardín botánico y una pista de hielo para hockey, un deporte que a Putin le gusta jugar. La seguridad es estricta. El lugar está separado del país que gobierna por más de 6.800 hectáreas de bosque y una zona especial de exclusión aérea. Y es que las precauciones de Putin son algo más que una paranoia, porque a principios de este mes las autoridades rusas afirmaron que 2 aviones no tripulados habían intentado asesinar a Putin en un ataque fallido que terminó con una explosión sobre el Kremlin. Estoy asombrado de estas informaciones que deberían ser secretas, pero ha habido un descuido por parte de los constructores. Han filtrado los planos de esta estructura subterránea. En esos planos se mostraban 2 elaborados túneles bajo el complejo del palacio. De hecho, se publicaron en internet. Uno de los contratistas, Metro Style, ha desaparecido. Esto es similar a esa leyenda que dice que algunos constructores egipcios de los monumentos eran enterrados con sus obras para guardar el secreto. Pues bien, se publicaron los diagramas en la página web de Metro Style para mostrar sus trabajos a principios de 2010. 6 años después, en 2016, ya podían verse online. Ahora Business Insider publica versiones comentadas de los diagramas con traducciones al inglés y español. El complejo subterráneo bajo el palacio de Putin consta de 2 túneles separados conectados por un ascensor que desciende unos 50 metros bajo la superficie. Los planos arquitectónicos muestran que los túneles, revestidos de grueso hormigón, están provistos de suficiente agua fresca, ventilación
y extensos cables para que los huéspedes puedan estar durante días o semanas. Las salidas de esos túneles son visibles justo debajo del complejo del palacio, en el acantilado que se eleva desde la playa. También en la ladera bajo el palacio se aprecian dos entradas al complejo de túneles subterráneos. El túnel inferior incluye una pasarela móvil que conduce a la salida. Este montaje del túnel tiene todo tipo de seguridad y protección. Hay un sistema contra incendios, hay agua, hay alcantarillado. Esto está pensado para que alguien sobreviva o escape, comentó Tadeusz Gawryszewski, un ingeniero estructural familiarizado con las estructuras defensivas que ha revisado los diagramas para Business Insider. En este punto, hay que decir que todos los líderes mundiales hacen planes para posibles desastres imprevistos. El presidente de Estados Unidos, por ejemplo, tiene un búnker de emergencia bajo la Casa Blanca y el Monte Weather en Virginia. La diferencia está en que el complejo del Mar Negro fue financiado con fondos privados y sigue siendo de propiedad privada. No parece destinado a asegurar la continuidad de un sistema político, sino la supervivencia de un individuo. Y si esto es así, puede resultar peligroso pensar en lo que pueda estar imaginando para el futuro, y es preocupante. Sigamos con el análisis del complejo. El corte transversal de la ladera muestra dos túneles conectados por un ascensor a la derecha. Los dos túneles miden aproximadamente 40 y 60 metros de largo y 6 metros de ancho, lo que crea unos 603 metros cuadrados de espacio habitable a prueba de explosiones. Su capacidad para resistir el impacto de una explosión nuclear o de un artefacto antibúnker dependería de dos factores que no aparecen en los diagramas, así que se refuerzan los revestimientos de hormigón de 15 pulgadas de espesor en los túneles y el material utilizado para rellenar la zona que los rodea. Varias características sugieren que Putin encargó la estructura pensando en el peor de los casos. Son especialmente llamativos los 16 racks de cables de unos 30 centímetros de ancho cada uno, empotrados en la pared del túnel inferior. Estos racks están diseñados para los cables que pueden transportar la electricidad, el alumbrado, el cable de cobre y de fibra óptica imprescindibles para un puesto de mando. La sección transversal muestra el interior del túnel inferior, que incluye una cinta mecánica que conduce a la playa. El enorme volumen de conductos que recorren el túnel inferior es mucho mayor del necesario para hacer funcionar los sistemas internos, lo que constituye un detalle importante. Esas bandejas podrían ser para comunicaciones, iluminación, electricidad, cualquier cosa que pase por un cable o un tubo, explica Gawryszewski. Hay muchísimos cables para el propio túnel, así que podría ser una especie de sistema de reserva para el complejo de palacio. Más que servir simplemente como vía de escape, una de las finalidades de los túneles parece ser una especie de médula espinal de emergencia para todo el complejo del palacio.
De hecho, ni la empresa de Moscú que adquirió MetroStyle ni Dmitry Peskov, que es el portavoz jefe del Kremlin, han respondido a las peticiones sobre este aspecto. En medio de las protestas masivas desencadenadas por la investigación del vídeo de Navalny en 2021, Putin negó ser el propietario del Palacio del Mar Negro. Está claro que MetroStyle era una empresa conocida por el gobierno. Fundada en los años 90, han construido muchas infraestructuras por toda Rusia. Han excavado túneles de metro bajo Moscú. La compañía publicó los diagramas en su web y no especificó los túneles del Mar Negro. Sin embargo, describían un complejo de estructuras subterráneas para una pensión en la ciudad de Gelendzhik, en el territorio de Krasnodar. Curiosamente, esta ciudad es la más cercana al complejo del palacio en el Mar Negro, a 5 horas en coche de la ciudad turística de Sochi. ¿Qué significa todo esto? Pues que la existencia de estos túneles fortificados a casi 1000 kilómetros de Moscú demuestra que Putin no está centrado solo en tener lujos cerca de una ciudad turística, también le preocupa su vida, según Kim Meix, exfuncionario del Departamento de Estado y actual profesor de universidad. La ubicación remota de los túneles se debe probablemente al afán de supervivencia. Además, los múltiples conductos de ventilación y los 2 túneles separados podrían haber sido diseñados pensando en un ataque químico. Así que, según Gabry Zensky, si hay algún tipo de ataque, Putin tiene 2 fuentes de entrada de aire, una alta y otra baja. A partir de ahora todo son especulaciones porque los diagramas no ofrecen detalles de las estructuras situadas al este del complejo. Dado que parece conectar los túneles con una carretera, es posible que las estructuras del este estén diseñadas para ser una ruta por la que se puedan cargar suministros a través del ascensor oculto y entrar en el complejo del palacio. El caso es que también estos planos aparecen en un informe sobre el palacio elaborado por Navalny, el político opositor ruso que ahora cumple una condena de 9 años. Todo esto que estamos contando es muy real. Y si todo esto no es poco, pasemos al siguiente personaje, Xi Jinping. Sabemos muy poco de los planes privados de Xi Jinping, pero sí del gobierno chino, que construyó un refinado búnker dentro de las cuevas kársticas para proteger en caso de ataque nuclear a sus máximos líderes, además de sus subordinados, tropas y personal militar. La estructura se extiende más de 2 kilómetros bajo tierra y ha sido construida debajo de una capa de roca inusualmente gruesa y dura. Según informó el diario chino The South China Morning Post, el refugio, que se encuentra debajo de un parque nacional a unos 20 kilómetros al noroeste de la sede del gobierno, en el centro de Pekín, es una ciudad pequeña y tiene un suministro de agua potable para 1 millón de personas. El búnker es parte del Centro de Comando de Batalla Conjunto de la Comisión Militar Central, que se reveló al mundo en abril de 2016, cuando el presidente chino Xi Jinping
visitó el lugar, esto según el medio Xinhuanet. A pesar de que se desconoce cuándo comenzó la construcción de este complejo, se señala en distintos medios de comunicación que se habría iniciado hace varios años. El caso es que China ha construido más refugios militares en todo su territorio desde la década de 1950. Sus ubicaciones exactas están clasificadas. En principio no sabemos si tendrá un búnker privado, como hemos dicho al principio, pero es de suponer que sí. Lo que sí es verdad es el empeño en superar militarmente a Estados Unidos, porque una misteriosa construcción subterránea tiene lugar en un desierto en la parte más occidental de China. Allí, en la zona más árida y extrema de la provincia de Xiangyang, a más de 2.000 kilómetros de Pekín, científicos de Estados Unidos han detectado lo que creen que se trata de uno de los esfuerzos más significativos del país asiático para expandir su capacidad nuclear. Las imágenes de satélite captadas por investigadores del Centro James Martin de Estudios de No Proliferación en Monterey, California, muestran silos o depósitos para albergar unos 110 misiles balísticos intercontinentales ICBM. Esto es lo que ellos creen. Los silos de misiles son una estructura en forma de pozo que almacenan estos proyectiles y sirven tanto para protegerlos como para lanzarlos en caso de conflicto nuclear. En definitiva, estos líderes se preparan para lo peor. El pueblo, como siempre, será olvidado a su suerte. Aunque estamos viendo que el conflicto con Ucrania se eterniza, nunca hay que descartar un próximo conflicto bélico, como por ejemplo uno con Taiwán, que arrastre al resto de naciones. Como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.